el Ejecutivo, y el Ejecutivo lo que hace es conceder, hacer la concesión y distribuir los recursos, distribuirlos en temas de alimentación, en obras públicas, para que los particulares lo ejecuten, ¿cierto? Entonces ya la pregunta es, bueno, ¿es el tal particular es idóneo para hacer esa función? Pues si el político no Entonces, lo hace. exacto. Y pues, Las políticas públicas son precisamente fuentes de corrupción, ¿no? Son fuentes de clientelismo a esa parte porque tú has estado en esas entrañas, ¿no? En las entrañas del monstruo y has visto cosas. ¿Qué nos puedes contar al respecto? sí, hay un sistema político que tenemos que sostener y tú debes aportar a ese sistema político. Entonces, si tú eres nombrado bajo ese sistema político, bajo un sistema de partidos y todo, entonces debes aportar un porcentaje sobre ese beneficio, ¿cierto? Entonces, hay un tema cultural, pero también, como dices, Balman, hay un tema desde la ley, o sea, en la forma como se hace la ley, tiene una Puede ser fundamentación injusta. que es injusta, que puede ser injusta, que hay un problema, una bomba de tiempo y hay que contenerla. Entonces, siempre que tú muestras escasez, siempre que tú muestras necesidad, siempre sales perdiendo y negocias mal. Buenas noches, querido Balman. Buenas noches, Manes X. ¿Cómo están? Y bienvenidos. ¿Cómo anochece la gente? Hoy vamos a tener un poquito de diferencia, vamos a tener un poquito de cambio, porque hoy vamos a Hoy estar. sí va a ser el verdadero cambio. Hoy sí va a ser el verdadero cambio. Uh-huh. Hasta los Manes X hacen cambios, pero que sí son buenos, son positivos. Exacto. Porque hoy, Balman, ¿cómo te parece? Tenemos a un invitado muy especial. A un invitado muy especial que le vamos a dar el saludo, pero primero Uribe. quiero que ustedes lo conozcan. Eh, No es Uribe, pero está cerca, va, está va. cerca, Lejos de las está estrellas, cerca, cerca al ubérrimo. cerca al ubérrimo. Entonces, Balman, aquí presentándote a Fabio Alberto Salazar, abogado, asesor jurídico con experiencia en sector público y privado en temas de regulación. Dado su conocimiento en derecho administrativo, aspectos contractuales y de gestión del riesgo, persona que ha laborado en el Consejo de Medellín, y esto es muy importante que le presten atención, ha laborado en el Consejo de Medellín, entonces conoce al Leviatán Desde desde adentro. adentro. Exactamente. Y se caracteriza por temas de control, en temas administrativos, en administración pública, especialista en derecho administrativo y derecho de las nuevas tecnologías. Fabio, muy buena noche, Buenas buena tarde, buenos días noches. para la hora que nos vea. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, teacher. Hola, buenas noches, Balman. Es un gusto estar aquí con ustedes. Es un Hombre, gusto muchas también gracias. recibirte, hombre. Es un honor tener a alguien Igualmente para mí. Muchas del gracias. Leviatán aquí con nosotros. Que nos cuente cómo funcionan las tripas del monstruo. Exacto. Digamos, Fabio, que así como lo dice Balman, pues una de las cosas que nosotros, y yo creo, porque obviamente has podido estar con nosotros, has podido conocer el canal, has podido participar, y una de las cosas de las que pues obviamente te has podido dar cuenta es que nosotros no somos muy fans, Sí, somos como, como el sí, odio al Estado. exacto, como ese Los Estado, haters, haters. como ese establishment, que Mm. ahora pues se le tiene que decir en inglés, establishment, ¿Mm? ¿cierto? En medio de ese ¿Mm? establishment. Pero digamos que una de las preguntas que siempre se genera acá en estas conversaciones de los Manes X entre el teacher y Balman es el por qué no, pues nosotros no somos capaces de sobrevivir sin el Estado, sin ese Big Brother, sin ese hermano mayor, ¿sí? Entonces, digamos que danos un punto de vista, y quiero que arranquemos por ahí. Quisiera hacerte esta pregunta. La verdad, sí, o sea, como sociedad, esa ausencia de poder siempre se tiene que llenar, ese vacío siempre se tiene que llenar. O sea, siempre tiene que haber ese control, siempre tiene que haber un Estado regulando. No podemos realmente, o sea, nosotros no tenemos la capacidad de manejarnos nosotros mismos de una manera como privada. Quisiéramos, hombre, pasarte el micrófono para eso. Ujú. ¿Qué opinas? Bueno, no, evidentemente la existencia del Estado es, digamos, una necesidad porque es un modelo necesario para poder vivir en sociedad. O sea, inevitablemente, si hablamos de desde las diferentes percepciones del Estado, bien sea como contrato social, como desarrollo social, es un modelo necesario para, digamos, desde las leyes regular la convivencia humana, ¿cierto? O sea,
Definitivamente es una buena pregunta porque el Estado se justifica necesariamente como una figura para poder garantizar esa convivencia humana. Entonces, con todo lo que implica, con todas las complejidades que tiene el Estado, se presenta como el modelo de sociedad adecuado, dado que sus componentes relacionados eh, con un conjunto de personas que están unidas por criterios o por factores sociales, costumbres, eh, dentro de un territorio y que eh, tiene que convivir la forma necesaria a través de las normas y esto es lo que permite el Estado. Para el caso, el ejemplo del Estado, de los estados que nos rigen hoy en día, si no tenemos el Estado La como nación. el Estado-nación, es una suma de elementos que existen gracias pues a, a la interacción de estos, digamos, de las personas con las normas y aspectos pues sociales, ¿cierto? Okay. Y pues que evidentemente la falta de Estado, digamos, la vemos por ejemplo en la falta, digamos, de un territorio que de pronto no cumpla con algunas características pues de lo que es un Estado, ¿cierto? Y eso lo vemos, por ejemplo, en el Estado palestino, que es más que todo una comunidad, una nación que se rige por aspectos más que todo culturales, pues que aspectos pues más formales como el territorio o las Fabio, normas. podríamos hablar ahí, qué pena, pues obviamente, porque sabes que así somos los mares X. Podríamos decir que en el caso, porque mencionas a Palestina, pero entonces ideológicos, porque sabes que eso es una nación que basa su sistema político pues más en una religión, más que realmente en unas reglas o en una normatividad. Es decir, la religión es como la que basa más o la que manda, digamos, más en estos estados. Pero entonces, si tuviéramos que hacer un comparativo, y obviamente, pues si me aceptas esa premisa, entonces, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, con lo que está viviendo Colombia o lo que está viviendo Latinoamérica ahora? O sea, porque si nosotros nos ponemos a ver, es más lo ideologizado del presidente actual de Colombia, pues digámoslo así, de lo que vemos realmente como una persona, como tú lo dices, en un sistema, digamos, nación o en este sistema, en este orden. Pues sí, eso es muy interesante porque, digamos, el fenómeno de Colombia, a diferencia de fenómenos como el Estado, pues la comunidad palestina, o a diferencia incluso de modelos de Estado que creyéramos similares al de nosotros, como el Estado venezolano, es que lo he comentado, lo hemos visto en nuestro Estado colombiano, a pesar de todo el tema ideológico, a pesar de no, pues digamos, de enfrentarnos a un modelo de gobierno extremista en cierta manera, vemos que han servido a las instituciones colombianas. Es decir, Con las si instituciones, tú ves, exacto. las instituciones que son todas aquellas instancias, procedimientos, estamentos que sirven para poner contrapeso a un mal gobierno y que hacen que el Estado se mantenga en equilibrio. Mira, por ejemplo, esos análisis que ha hecho Baldman de la parte económica, el tema de la regla fiscal es un contrapeso, el Banco de la República es un contrapeso a los posibles excesos de materia económica. Imprimir El dinero, por ejemplo. tema de las ramas del poder público, de cierta manera han servido para contener un poco esa desbandada del gobierno central. Pero mira qué Entonces, por ejemplo, interesante, porque todas estas instituciones que mencionas son para, y tú lo estás diciendo, son contrapesos, son para atajar los posibles excesos de un gobierno, ¿cierto? Entonces, mi inquietud aquí es muy curioso, todas estas instituciones están de alguna manera para eso, obviamente nos favorece de alguna manera a nosotros como ciudadanos, pues está para atajar los excesos del gobierno, pero entonces, ¿por qué es tan necesario el gobierno? ¿Sí? Si es finalmente el que puede llegar a meter en grande la pata, es el que finalmente gobierna y muchas veces, y es el que tiene el monopolio de la fuerza, ¿no? Entonces, todas estas instituciones para que están muy bien,
Banco de la República, sí, entiende uno, es el que tiene el monopolio de alguna manera de la creación del dinero, entiende uno las instituciones judiciales, porque pues uno tiene conflictos con otras personas, uno va y les dirime en la justicia, ¿ok? Y probablemente necesita unas leyes bases, y uno pues para eso tenemos el sistema legislativo, pero ¿para qué hijo de puta vamos a necesitar entonces el sistema ejecutivo, ¿no? Que parece que es realmente el enorme problema en todos los estados-nación. Pues no Ujú. sé, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que digamos, el modelo, o sea, de la rama ejecutiva eh, está ¿para qué? Para administrar, está para ejecutar un presupuesto en unos proyectos importantes de Lo todos importante los es para quién. colombianos, importantes de todos los colombianos. Sí, pero Eh, o sea, es muy raro porque tú me dices los colombianos, yo, pero pues yo en qué momento he necesitado que me den un proyecto, o sea, a eso lo través de los eligen impuestos, desde arriba, ¿no? exactamente. Y esa es la otra Ujú. cosa, ¿sí? Me quitan Sí, impuestos para que es un dinero que ya no voy a tener para ejecutar mi proyecto de vida o el proyecto de Ujú. vida con otros, pero esta gente decide arbitrariamente que hay unos proyectos que hay que hacer porque, ajá, porque se deben favores o alguna vaina. Y uno queda como, ok, tú estás diciendo por mí qué hacer con mi dinero, pero pues yo no tengo voz y voto. Lo único voto que tengo es votar por vos, no más. sí, realmente es la elección de esta sociedad, ir por un modelo en el cual tenemos que tener una administración que ejecute unos recursos, ¿cierto? Del pueblo y que con lo cual puede que no estemos muy de acuerdo, pero es realmente administrar, es ejecutar los recursos del Estado y realmente en estados que tienen ciertos ingresos, ciertas capacidades económicas, por ejemplo, el petróleo, los recursos naturales. Ujú. Ujú. Si no existiera un nivel ejecutivo, habría cierta anarquía, cierta, digamos, desigualdad en la forma de distribuir los recursos y de la libre distribución de los recursos del Estado. Entonces, para eso está, digamos, ese mal necesario, ¿cierto? De una figura, El Leviatán, eh, el Leviatán de o Ops. la administración pública Ujú. es la forma, digamos, racional como establecimos que deben distribuirse y manejarse los recursos del Estado. Y Pero, finalmente lo que hace es ejecutar unos recursos ujú, que tiene el Estado y Pero que, caprichosamente, y que muy no es caprichosamente. caprichosamente, ¿no? Porque también Entonces, depende de los intereses de, ya lo sí, dijimos, ideológicos probablemente del que en este momento esté ejecutando, ¿no? Del gobierno ujú, central. el de turno. Ujú. El de así turno, es, exacto. Porque debe favores, ¿no? O sea, no llega ahí gratis tampoco. Sí. Ya exactamente. cuando O llega sea, ahí tiene los recursos de la nación, pero antes necesita ciertos recursos. Esos recursos son privados, o bueno, puede ser ilegales, como ha habido ciertos casos Muy últimamente, recientes. muy recientes y también viejos, no se puede negar. Esto finalmente Sí, sí, en sí. parte es un narcoestado, tampoco se puede negar, ¿no? Que el narcotráfico ha traído cierto nivel de prosperidad, pero eso es otro tema. El punto es que Los trataremos después. el punto es que esos intereses están ahí, ¿cierto? Entonces, no parecen ser los intereses del pueblo, parecen ser los intereses de los gobernantes, ¿no? Que esté ahí. sí, realmente esa es la paradoja del Estado. Digamos, en medio de todo el tema de la filosofía del Estado, es un mal para solucionar otro mal, ¿cierto? Un mal menor para solucionar un mal mayor o viceversa, ¿cierto? Entonces, Ujú. muchas O sea, el mal veces, mayor para ti es la anarquía. sí, O pues igual exactamente, eso un es mal teoría mayor, política también, ¿no? aparentemente, sí, exactamente, Aparentemente, porque ni siquiera sabe, ni siquiera conocemos aparentemente. ese estado, ¿no? El Y estado de vemos anarquía. que cuando la corrupción desbordada del Ejecutivo eh, es evidente, pues se vuelve al contrario, es que el mal mayor, ¿cierto? El mal mayor es el mal menor es contenido a través de una administración, por lo menos de mínimos, Ujú. pues, iniciales. Es que Entonces, hay una cosa, Fabio, porque a mí me es una parece paradoja. supremamente interesante que estés entrando en esto, en el tema de la paradoja, porque yo te quiero poner este caso. Y es un caso que obviamente lo hemos trabajado aquí en los Manes X, pero desde tu perspectiva, obviamente desde lo que ya conoces, Y cuando somos que nos des corruptos, imagínate que. Ah, no, ¿qué? no, Perdón. para que nos des una luz
Porque yo siempre le he planteado a Balman lo siguiente, digo, teniendo, digamos, lo más mínimo del Estado. Vamos a hablar de que lo más mínimo del Estado es lo que mencionabas ahorita, el control de la tierra, el control del petróleo, ¿sí? Porque obviamente es perforar y esto se supone que es el común del país, entonces, pues, obviamente, pues listo, vamos a decirlo así. Vamos a sacar de la ecuación también el control militar o de la fuerza pública, porque pues uno dice, listo, es un territorio, debe estar protegido, tanto afuera como hacia adentro, ¿cierto? Entonces tenemos un Ministerio de Energía, vamos a decir, por el tema del argumento, vamos a decir, listo, lo tenemos. El tema del Ministerio de Defensa por el área militar. Y vamos a hablar de la justicia, que eso es algo en lo que Balman y yo hemos estado de acuerdo. Sí, Dicen, para mí listo, es hay seguridad y que justicia. Lo mínimo en Estado, para seguridad y mí, justicia. Eso, minarquista, seguridad y justicia. Para mí, seguridad ¿no? y justicia. Esos son mis Exacto. gustos. Yo soy pues una Sí, persona sí, sí. rara. Pero Y estamos hablando de este caso hipotético en el que, por eso te queremos hacer la pregunta, ¿será que si en algún momento el experimento se diera para que esa libre competencia, lo voy a trabajar desde este punto económico, desde la libre competencia, se pudiera mirar, no tener tanto ministerio, no tener tanta carga burocrática, no tener tanto de estos, ¿será que esto no funciona? O sea, es que no se ha dado la oportunidad. Y hemos visto que entre más se expande toda esta el Estado, burocracia, claro. el Estado, exacto, es donde más problemas se Devora empiezan a tener. recursos. Necesita Exacto. más recursos y necesita devorarlos. Yo creo que sí, Entonces, esa ecuación funciona definitivamente. Y uno lo ve en los estados del Oriente lejano. Son estados minimalistas y que son de gran libertad económica mm, privada. ujú, Permite que haya mayor prosperidad y mayor riqueza. Total. Y eso a la larga termina revirtiendo favorablemente en condiciones económicas favorables, ingresos per cápita grandes, Ujú. importantes. Y es un poco lo que vemos en el modelo mirando hacia el Estado norteamericano o ujú. los sistemas anglosajones, Ujú. a pesar de que ahí está un poquito metido el tema monárquico en Ujú. mirando hacia el tema del Reino Unido. Sí. Hay gente que le gusta Hay, la monarquía, que cree que también es un exacto, contrapeso al exacto. Estado ejecutivo. Entonces, uno dice, son figuras simbólicas, son figuras eh, pues, decorativas, pero realmente son símbolos y son figuras de la democracia que se expresan en amplias libertades hacia el pueblo, ¿cierto? Entonces, el sistema norteamericano, el sistema anglosajón, menor reducción, ahora menor burocracia. ¿Y eso en qué se va a traducir? Mayor libertad económica y mayor desarrollo económico. Ujú. Capacidad Entonces, incluso, sí. mayor Sí. capacidad. Entonces, digamos que el Estado, eh, digamos, esa ecuación a menor burocracia, menor, eh, digamos, capacidad burocrática, va a haber mayor capacidad económica, digamos, de los empresarios y del Sí, no estamos desarrollo económico. maniatados. Es que a veces la Exactamente. libertad consiste de alguna manera en eso, ¿no? De tener elección, no estar maniatados Exacto. para poder ejecutar, porque de todas maneras los privados también ejecutan. Es que es otra de las Ujú. locuras, ¿no? O sea, nosotros también seríamos capaces, bueno, no digo yo, pues yo no voy a hacer una carretera, pero digo que hay grupos y consolidados que por intereses propios podrían hacer las cosas. Pues los estados han monopolizado con el tiempo, porque por supuesto ya es un leviatán, yo creo que honestamente muy incontrolable hasta este punto, pero Ujú. pues han dejado que los privados pues algunas cosas puedan hacer, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí, efectivamente, mira que la figura del privado en el desarrollo económico y en la función del administrativo, en la función del gobierno, ha sido muy importante en las figuras de las asociaciones público-privadas, Ujú. Ujú. en las cuales se les ha dado la libertad de poder invertir en obras de alta tecnología o de gran desarrollo a cambio pues de una concesión, el pago pues de que se paguen con la explotación de los servicios que las obras derivan, Ujú. y esto nos da un estado moderno, eficiente, ágil, donde no interviene el ejecutivo, y el ejecutivo lo que hace es cumplir la función de conceder, hacer la concesión y distribuir los recursos que por ley o por naturaleza les llegan
distribuirlos en temas de alimentación, en obras públicas, para que los particulares lo ejecuten, ¿cierto? Ujú. Entonces ya la pregunta es, bueno, ¿es el tal particular es idóneo para hacer esa función? Pues si el político no Entonces, lo hace. exacto. Exacto. Y pues hay que mirar si también los particulares se dejan como permear de ese aspecto de corrupción y todo, ¿cierto? Sí, a Entonces la hay hora, la una, verdad, todo hay que decirlo, el Estado es un gran bote, ¿no? Cualquiera le quiere meter la mano. Pues es sí, evidente que por eso se hacen las licitaciones y todo este cuento. La gente está ahí en franca competencia por los recursos públicos porque parecen ilimitados, ¿no? Nos pueden Mm. sacar, nos pueden sacar a nosotros cuando quieran, de donde quieran, reforma tributaria y se fue. Eso sí que se le apruebe, ¿no? Si no, pues ya después sí, estar mamando y llorando porque no tienen presupuesto. Pero en fin. claro. Ahí está Ujú, la clave, es que se tiene que trabajar es con la gente idónea, con los empresarios idóneos, ujú. con Pero las eso, personas probadas de exacto. Pero obviamente que no faltará el que se deje permear y pues nosotros lo hemos visto a nivel local, a nivel nacional, exacto, ampliamente, ¿sí o no? exacto. Y yo Sí, creo lo que que nosotros tú, aquí llamamos las manos porosas hermanos de los porosas de los políticos. políticos, exactamente. Que yo creo que ese es uno de los grandes temas aquí. Si queremos, si quiere, pasamos como a esa parte, porque tú has estado en esas entrañas, ¿no? En las entrañas del monstruo. Y has visto cosas. Es- No, Las has no, vivido de las primera has mano. vivido. No quiero que cuentes nada Mm. específicamente para no meterte Sí, como sí, en problemas, pero yo creo que exactamente. has vivido en carne propia sí, que ahí mismo las manos porosas de los políticos y obviamente de algunos empresarios, eh, las políticas públicas son precisamente fuentes de corrupción, ¿no? Son fuentes de clientelismo. ¿Qué nos puedes contar al respecto? sí. Bueno, mira, yo creo que es un tema, la corrupción se ha vuelto un tema, digamos, cultural, un tema, Ujú. digamos, de la sociedad, Interesante. desde la educación básica, desde el principio de la educación, el tema, pues, de los valores y entrando un componente, pues, digamos, romántico, sería eso, o sea, es, ¿dónde está la educación en valores? Bueno, ¿dónde está la protección a la unidad de la familia y todo? Y de cierta manera es un círculo vicioso el tema de la corrupción. La corrupción trae pobreza, la pobreza trae corrupción, ¿cierto? Eh, entonces hay que romperlo. ¿Cómo? Con pues, proteger la familia, las instituciones, educar en valores pues, a las personas. Eh, ¿Qué es lo que, ¿Por qué lo digo? Porque en la experiencia que tú dices, en la experiencia que me ha tocado vivir, veo que es un tema muy arraigado a la esencia pues de la persona, de las sociedades. Las culturas. Ujú. Entonces, a la estructura social que, digamos, siempre habrá que tener ventaja de algo para poder acceder a esos bienes, a esas cosas. Ujú. Entonces, siempre tenemos que tener una ventaja por algo. Entonces, hablando también, comentándole un poco al teacher de esto, si Sí. sabemos que eso es un problema social y todo, Ujú. entonces la forma es así, haciendo eso, atacando esas bases pues, de la educación, pero también hay que generar una red de estímulos económicos en el sector público y privado. De cierta manera que lo que haga es, hombre, si a la gente lo que le gusta es la mermelada, entonces cree un sistema de reconocimientos y de logros en la administración pública que le permitan al servidor público participar de las utilidades que realiza el Incentivos. Estado, de los incentivos. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Por ejemplo, siempre se habla de la participación, que es lo que Ujú. conocemos como la coima. Entonces, Ujú. la ¿Dónde participación, está lo mío? si ¿Dónde al está lo mío? servidor público le dicen, por ejemplo, hay un sistema político que tenemos que sostener y tú debes aportar a ese sistema político. Entonces, si tú eres nombrado bajo ese sistema político, bajo un sistema de partidos y todo, entonces debes aportar un porcentaje sobre ese beneficio, ¿cierto? Ujú. Entonces, obviamente hoy se hace a escondidas, hoy se hace a nivel, Ujú. digamos, subnormal, pues, pero que se ha vuelto la regla general por debajo. Ujú. Entonces,
si a uno le dicen, no, entonces, Supongo que es por debajo porque es ilegal, ¿no? exacto, las Es donde está contribuciones, entonces hay que dar contribuciones, listo. Entonces, que se haga de manera transparente y se pague. Bueno, obras públicas o inversiones o contratos, entonces, pues que haya un reconocimiento a los servidores, pues también por el desarrollo de obras públicas y todo, hasta cierta medida, porque pues el presupuesto no es absoluto. Ilimitado, sí, no, no, Exacto, no. exacto. Pero hay Limitado. hay una cosa, Fabio. Casi. Entonces, cómo lograr que se cambie esa mentalidad? Porque honestamente, y lo vemos todos los santos días, y lo vemos todos los años, y siempre se ha hecho lo siguiente, como es el jefe o como es el líder, es como se mueve el resto de la empresa. Y en este caso nosotros estamos viendo que jefe que llega, jefe que viene con una maleta de corrupción, una cantidad de cosas y favores que está debiendo, Esa. es Viene con su ahí es gente donde también. llega con su gente, llega armado con su gente, pues sí que gente que muchas veces pues ya tiene unos procesos encima. Cambio de administración. Exacto, ¿cómo le dice uno a la gente? La gente, oiga, venga, valores y manéjese bien, porque es que manejarse bien paga cuando tiene sentados en el Congreso una cantidad de gente que negoció una cosa bajo en la mesa con otro presidente en el pasado y en estos momentos hablan mucho de moral y hablan mucho de cosas, pero sabemos que son las personas más dañadas en la historia colombiana en los últimos 60 años. Son personas que han cometido todos los crímenes habidos y por haber de lesa humanidad. Entonces, si ese es el ejemplo, Y se Fabio, les perdona. Es que me parece muy chévere que exacto. hayas tocado el punto porque yo creo que ahí es donde está parte de la naturaleza, porque obviamente no puedo comprender la totalidad de la naturaleza de esto, pero sí es parte de, se hacen unas leyes, ¿cierto? Y esta otra gente las quiebra. Entonces dice, no, no, a esta gente hay que perdonarle todos los crímenes atroces que han cometido, pero mientras Ujú, nosotros seguimos acogidos a las mismas reglas y esta otra ujú, gente no, tiene estos privilegios. Entonces, claro, cuando uno ve que la ley es inmoral, entonces ujú, uno tiene que decidir entre, bueno, yo no sigo la ley para poder ser una persona moral, para que realmente con los valores que yo tengo que seguirlos, o ujú. seguir la ley y ser una persona inmoral. Y como la misma ley de alguna manera es inmoral, tiene una gran cantidad de corrupción al interior, entonces la Ujú. gente está en esa dicotomía. Entonces es obvio que no importa. La ley se puede Exacto, saltar siendo malo, sí, no se puede saltar siendo bueno, que es la siendo ley. bueno. La ley es buena a la final. Exacto. O ¿Cómo sea, entender eso? el origen de la ley, digamos, es clave, el teacher también lo mencionaba ahorita. Las formas de corrupción no son solo económicas, también son Legislativas. de mucho tipo, exacto. Ujú. Las conductas, las formas de comportamiento. Entonces, hay un tema cultural, pero también, como dices, Balman, hay un tema desde la ley, o sea, en la forma como se hace la ley, Ujú. tiene una Puede ser fundamentación injusta. que es injusta, que puede ser injusta y que obedece a intereses partidistas o intereses de la mayoría o políticos. Ujú. Ujú. Eh, es, 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 Es clientelar es muchas el mismo veces. punto, exacto. Es lo que decíamos ahora, es parte del sistema que tenemos, o sea, que son normas que tienen que resolver problemas sociales, que tienen que resolver los problemas de la mayoría, pero que tienen por origen partidos políticos y también intereses políticos e ideológicos. Ujú. Entonces, si llevamos una reforma a la salud, el ponente tiene una filosofía, tiene unos intereses, Ujú. Ujú, siempre hay una exactamente. red, unos grupos de interés ahí, Sí. ¿cierto? Y es Entonces, democracia. Uno de esa y es gente democracia. ganó y el otro perdió. Entonces tú te Entonces, jodes o y el otro gana. eh, exacto, entonces Suma cero. corrupción es solamente llevar los principios individuales, o sea, perdón, corrupción es solamente llevar los intereses particulares. Ujú. Y lo que Ujú, tenemos que buscar es que haya, pues digamos, el interés común, o que si hay un interés particular es porque ese grupo lo necesita, por ejemplo, Ujú. pues, o los adultos mayores, o la población pues desprotegida. Yo sé que ahí el teacher también tiene unas disquisiciones pues frente al tema de, bastante, por sí. ejemplo, de los, y tú, Alman, también, el tema de los Sobre todo subsidios, yo. no estamos muy de acuerdo, sobre todo tú, No, a ver, yo no estoy subsidios pues, pero... tan en contra de los subsidios, ¿cierto? Lo que pasa es que, claro, es un Ujú. incentivo perverso. Tú lo mismo estás diciendo. Yo llego con mi gente, llego con mi ideología, con mi carga ideológica, yo decido los subsidios para quién son, ¿no? Pero pues es Ujú. obvio que es lógico que si tenemos este monstruo,
pues cuando uno esté jodido, pueda uno ir, ¿cierto?, a la última instancia que debería ser el Estado. Pero esto no se comporta así. Es, voy a elegir a los ancianos y a todos los ancianos voy a dar 200.000 pesos. Ok, vale, pero pues no estás pensando realmente que esa gente está jodida o no, sino que esta gente me interesa que vote por mí. Son intereses a Exacto, la son final intereses personales, otra vez personal. particulares, Ujú. porque es que eso que dice Balman es de pronto, Fabio, O lo que políticos. nosotros lo que nosotros estamos realmente pues como alegando, porque es que en varios de los programas también lo hemos mencionado, o sea, no es que nosotros estemos en contra de un subsidio para la gente que sí lo necesita, Yo porque no creo. sabemos que hay Mm. gente que lo Sí, necesita, hay eso es gente que claro. jode, obvio. Sí, Sí. exactamente. Pero es que cuando nos vamos al trasfondo de esto, que es algo que pareciera que no tiene control, que es algo que pareciera que sale simplemente para que haya una porosidad, que en medio del punto A al C que tiene que llegar, el B, que es el que tiene que hacer las entregas, se queda con una gran parte del Ujú. dinero. Mira, por ejemplo, estamos hablando del agua de La Guajira, o sea, sabemos que allá hay una necesidad, sabemos Sí, que allá se necesita toda ese la vida. tema del agua. Exactamente. Sí, Y entonces, so pretexto de que como es una emergencia, ¿sí? Entonces hay una parte presupuestal del Estado que dice, venga, como es una emergencia, ni siquiera nos vamos a fijar. O sea, usted dígame cuánto necesita. Entonces, claro, o sea, eso es una Venga. máquina. Venga, saque plata, Ujú. saque plata. De ahí me vas a llevar tanta platica para tanta Ujú. platica para qué. ¿Sí? Entonces, a la final, primero, el recurso no llegó. Segundo, se le entregó una cantidad de plata que de hecho no se tenía que hacer precisamente para un favoritismo político, para decir, venga a ver usted qué me va a dar, o sea, usted me debía a mí por yo haberle colaborado antes, entonces usted me lo tiene que representar en platica. Y aparte de eso, de que vemos todo esto, entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está realmente esa maquinaria frenando toda esta situación o diciendo, venga, se va para una cárcel, usted va a pagar por estos crímenes, esto tiene unas responsabilidades? Pero sí, 2 o 3 que fueron los que cantaron son los que se van, pero el resto están allá todavía sentados, Porque todavía están. cantaron. Si no, tenemos nosotros Y sanos porque acá. cantaron, si no, exactamente. Entonces, ¿qué tan realmente efectivo, Fabio, como sistema democrático es este de la parte de unos subsidios que a la final resultan es convirtiéndose en realmente pues una excusa para poder seguir, obviamente, engrasando una maquinaria política? Ujú. claro, el subsidio tiene una ideología eminentemente burocrática, cómo se aprueba, cómo se planea y cómo se distribuye, viene de la esencia de la corrupción. Evidentemente, o sea, toda su esencia es así, pero tiene un fin necesario que es la distribución equitativa pues, de los recursos del Estado y solventar algunas debilidades y problemas sociales que el Estado no puede solucionar de manera inmediata a través del empleo, a través de los mecanismos reales. Entonces utilizan una estructura, una solución formal, la estructura burocrática para la distribución inmediata. Entonces se saltan muchos pasos necesarios del desarrollo económico y social porque no hay tiempo, porque hay un problema, una bomba de tiempo y hay que contenerla. Entonces, siempre que tú muestras escasez, siempre que tú muestras necesidad, siempre sales perdiendo y negocias mal. Entonces el Estado pierde y negocia mal por tener que saltar muchas etapas del desarrollo económico a través de los subsidios como pues, un tema necesario para muchas personas que lo necesitan, pues, pero que no hay tiempo de esperar porque está la vida, está la salud, están muchas Es la cositas factura, de es por medio. todo Entonces todavía es por un encima. camino, recortar un camino social que implica mucho tiempo de inversión del Estado, muchos proyectos a través de una estructura burocrática. Entonces, claro, repito, cuando tú tienes necesidad de algo, siempre sales perdiendo en una negociación. El Ujú. Estado tiene una necesidad grande, siempre sale perdiendo El en pueblo. los procesos y el pueblo. Ujú. Ajá. Bueno, Y pues, Porque ya. como tú dices, a mí, que a mí, a mí, a mí sí, intervienen perdón. los burócratas Ujú. para aprovecharse. Entonces venden el platico de huevito con arepa, lo Ujú. venden a 30.000 y vale 10.000, incluso hasta 5.000 pesos. Entonces Uh, ahí es donde ahí eh, estamos, ahí ahí estamos hablando de estamos experiencia personal. desfasándonos ya. Esto ya es personal, o sea, yo ya veo que esto va por el lado Esto ya personal va de lo que ha personal. vivido Fabio, de esas entrañas de ese Exacto. Leviatán. Bueno. Pero hay una cosa con la que quiero de pronto, quiero agregar aquí, y es entonces, primero que tenemos que proteger. Primero tenemos que proteger el bien general de la nación
o tenemos que acabar con todo, ¿sí? O sacar de donde no tenemos para poder continuar con esos subsidios para efectivamente, pues como mantener todo esto, pero mientras tanto quebramos al resto de la nación. Y con esto me quiero referir con el nuevo plan, y yo sé que estoy dando un salto aquí pues demasiado grande, el nuevo plan del De presidente. actualidad la veremos el siguiente. Exacto, entonces, al de los Estados Unidos, Fabio, porque ahora que los Estados Unidos dijeron, ok, se acabaron las ayudas, porque es que tenemos que proteger la economía, es bueno que tan malo es y porque en estos momentos tiene tanto rechazo, pero es que los queremos dejar con ese cliffhanger Sí, para que discutamos la la segunda parte. Exacto, para que entremos en la segunda parte que esperamos que también nos acompañen y que con esto por ahora le den un like, se suscriban al canal. Obviamente estén pendientes de la segunda parte. Coméntenos usted ahí, coméntenos mientras Morbocena ahí a Fabi. Exacto, para que lo estén buscando. Ahí ustedes ahí van haciendo sus cosillas y obviamente qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Y dependiendo de eso, no nos importa, pero quédese acá para la segunda parte porque vamos a tratar de resolver con el abogado esta y muchas otras preguntitas que tenemos por ahí. Entonces, cuídense mucho, muchachos, y nos vemos en la segunda parte. Hasta luego. Gracias, Fabio. Chao. Gracias. Chao. Gracias.